Es momento de hablar al oído, Nicolás, y analizar un asunto de verdad que es de la mayor importancia y de la preocupación de todos. Definitivamente la acción de tutela se convirtió en el caballito de batalla para frenar al legislativo. Voy a hablar de dos decisiones en las últimas horas, dos decisiones muy preocupantes. Una en contra del legislativo y otra en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez. ¿Por cuál quiere que empecemos? Le voy a permitir que escojamos cuál de los dos temas quiere que arranquemos. Tema No, de hombre, tutela no, del por el presidente Uribe. presidente que lo Ok, tienen allá acusado todavía. muy bien, bien. Estábamos pendientes todos en Colombia de la decisión que tomara la Corte Constitucional sobre un asunto que es trascendental y que estábamos en un debate público en Colombia respecto de cuál es la condición real del expresidente Álvaro Uribe Vélez, si es la condición de imputado o no, o si simplemente se trató de una indagación lo que se le hizo ante la Corte Suprema de Justicia, que no puede ser equivalente a la imputación. En derecho, los que hemos estudiado el asunto, hemos coincidido en que jamás se puede equiparar en los dos sistemas penales, no se pueden equiparar la indagación que se le realizó al expresidente Álvaro Uribe Vélez ante la Corte Suprema de Justicia con la imputación de cargos, que es la situación actual del presidente Uribe. Siempre hemos dicho que son dos momentos diferentes, dos procedimientos distintos y que no era posible trasladarse simplemente a la ordinaria como se hizo cuando él renunció al Senado para mantener el mismo proceso que ya se llevaba ante la Corte Suprema de Justicia. Pues vaya sorpresa la que nos han dado porque resulta que para los señores de la Corte Constitucional sí. Se esperaba la noticia y hablaban los medios de comunicación de la división en los votos, de 4-5, 5-4, 3-7. Todo el tiempo se habló de cuál era la carga que había respecto de cómo se decidiría el asunto. Recuerden ustedes en un proceso absolutamente vergonzoso, un proceso que hemos tildado nosotros de político, donde le imputan los delitos de fraude procesal y de soborno a testigos al expresidente Álvaro Uribe Vélez. La Corte Constitucional, esto es increíble y lo tendremos que hablar con nuestros abogados penalistas procesalistas, la Corte Constitucional decidió que la indagatoria que se le realizó al expresidente Álvaro Uribe en la Corte Suprema de Justicia era equiparable con la imputación de cargos en el sistema acusatorio. Una decisión que implica que pues, el presidente seguirá vinculado al proceso penal como está en estos momentos, donde ya el fiscal Gabriel Jaimes, precisamente contrariando esta decisión de la Corte Constitucional, ha dicho que primero pues que no son equiparables, segundo que no hay prueba alguna que vincule al presidente Álvaro Uribe Vélez en el proceso penal por fraude procesal o por soborno. Pues muy bien, las decisiones estuvo a cargo del magistrado Alejandro Linares, que fue el ponente en la Corte Constitucional, y señaló lo siguiente, que en la parte emotiva, que cuando hay un cambio por renuncia o por adquisición de fuero constitucional, por ejemplo, cuando el ciudadano es elegido congresista durante la etapa de investigación, conservará validez todo lo actuado y se parte de la base de que hay una equivalencia funcional entre la indagatoria y la imputación. Increíble. Terminamos equiparando ley 600 con ley 906, así, de buenas a primeras, de la noche a la mañana en este proceso. Pues bien, ¿quiénes son los que hacen el anuncio? Pues bueno, en el anuncio tenemos en la fotografía a dos importantes señores magistrados de la Corte, a los que en las redes sociales les recuerdan de dónde salieron o qué es lo que estaban haciendo. Uno de ellos es Alejandro Linares, evidentemente, el magistrado, quien, recuerda usted, Nicolás, en algún momento fue fotografiado en un restaurante a manteles con otros dos magistrados de la Corte, sentados a manteles con el expresidente Juan Manuel Santos. Recuerdo que esa fue una fotografía Con el jefe del combo. quien fuera presidente de la República y pudo nominar a varios de los magistrados e inclusive hacerlos elegir en la Corte Constitucional. Esa fotografía corresponde a momentos en los que se adelantaba uno de los debates por el uso de glifosato. La Corte Constitucional había abierto el asunto y había comparecido para aquel entonces el ministro de la Defensa, el primer ministro de Defensa que tuvo el gobierno Duque, que fue Guillermo Botero. Y en aquella ocasión se tomó esa fotografía donde, entre otros, el doctor Linares estaba sentado a manteles con el expresidente Juan Manuel Santos. Al otro que le recuerdan, su tema del pasado fue al doctor Lizarazo, Antonio Lizarazo, presidente hoy de la Corte Constitucional y quien fuera asesor de la oficina del Alto Comisionado
para la paz en la época del gobierno de Juan Manuel Santos, o sea, en la época de Jaramillo. Entonces, hoy se pregunta a la ciudadanía si realmente esto fue un pronunciamiento en derecho o si fue un pronunciamiento con tintes políticos, es lo que circula en las redes sociales. Pero además, una colega acaba de publicar que vendrán los salvamentos de votos de los magistrados que estuvieran en contra de la decisión, en el caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez, y se dice que inclusive en algunas de las líneas se podrá leer con absoluta facilidad que hubo, o más bien hubo la expresión de dirán que la política se impuso ante la razón jurídica a algunos de esos magistrados. Vamos a ver qué dicen los salvamentos de voto, porque es realmente muy grave lo que ha pasado con el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Hombre, Mar, pues triste. No sé si usted nos puede aclarar si esa sentada a manteles está prevista por la Constitución y la ley. Pues si el presidente, que es opositor declarado de la persona que investigan, y bueno, también para cualquier otro caso que sea de concierne ideológico para el señor Santos, pues puede ir a sentarse con quien tiene, al parecer, o los que tienen en su poder la decisión judicial, que debería ser transparente, objetiva e imparcial. Pero pues como aquí todo el mundo en Salinas se sienta y conversa y se pega su whisky, pues hombre, así por eso va la justicia y así por eso tienen al presidente Uribe desgastado con motivantes políticos para las elecciones, porque yo creo que eso es un plan coordinado de parte de ellos de poder llegar a elecciones y poder acusar de que el líder máximo del Centro Democrático pues sigue en aprietos, entre comillas, con la justicia, porque ya lo que estamos viendo pues es una vagabundería. Por eso se dio esta acción de tutela, pues haciendo un intento, me imagino, por parte de la comitiva de abogados de poder traer algo de racional, de sentido común a esta situación que, pues, como les digo, ya es un circo. Entonces, pues muy grave, apreciado Omar, muy grave que la Corte pues esté ya a ese punto de influencia. Pues muy bien, y ahora me voy a otro tema que también es absolutamente grave. Ya habíamos visto cómo mediante una acción de tutela presentada por el entonces senador del partido de la U, Roy Barreras, se logró que se aprobara un proyecto de acto legislativo. Oigan bien esto, es una barbaridad. Estudiantes de Derecho, préstenle atención. Vimos cómo mediante una acción de tutela se logró aprobar un proyecto de acto legislativo que a juicio del secretario del Senado, el doctor El Hash, no había logrado las mayorías. Me refiero al proyecto que crea las 16 curules que se había hundido, pero que con una jugada jurídica revivieron para cumplirle al acuerdo con las FARC. Pero aquí en el país no siempre lo hemos visto todo, y esto es una muestra. Ahora nos sorprenden con una tutela contra la ley 158 del 2021, por medio de la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre del 2022. Este es la ley del presupuesto general. Nosotros en la hora de la verdad, cuando debatimos el asunto, dijimos que nos parecía que meter el asunto de ley de garantías en la ley del presupuesto general de la nación no estaba bien en la medida en que son leyes con rango constitucional diferente en cuanto a su importancia, porque pues la ley de garantías es una ley estatutaria de mayor nivel que la ley que aprueba el presupuesto general. Pues muy bien, la tutela se presentó porque a juicio del quejoso, de la persona que lo hizo, no se podía modificar la ley de garantías mediante una ley de rango inferior a la estatutaria, pero además alegando que se desconocía el principio de reserva y afectó de manera grave los principios de imparcialidad y de igualdad electoral. Lo grave, Nicolás, en nuestro concepto, es que la acción de tutela, que sirve como mecanismo subsidiario, preferente y expedito sumario para defender los derechos fundamentales, no debería utilizarse para atacar la aprobación de una norma en el Congreso de la República, sobre todo porque estamos ante una norma de carácter abstracto e impersonal. Contrario a eso, los derechos fundamentales son personalísimos y se deben proteger mediante la acción de tutela. ¿Cuáles derechos fundamentales? El derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho al mínimo vital, al desarrollo de al libre desarrollo de la personalidad. Esos son los derechos fundamentales, entre otros tantos, más los que integre el bloque de constitucionalidad cuando fuere así. Pues en este caso la juez determinó el asunto y dijo que se congelaba la aplicación de la modificación al artículo 38 de la Ley de Garantías
y la restricción estará vigente hasta que la Corte Constitucional conozca de la demanda de inconstitucionalidad que debe adelantar el señor Ángel Bravo, que es el que interpone esta acción de tutela. No hay duda de que el uso de la tutela para derrotar decisiones legítimas del constituyente derivado, me refiero al Congreso, es una clara violación a la separación de poderes y a la autonomía del poder legislativo en Colombia. Además, debo anotar, ante la presunta inconstitucionalidad de la norma, lo que procede, Nicolás, no es una acción de tutela. Lo que procede es una demanda por inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional, para que sea la Corte la que decida si existe tal o no inconstitucionalidad. Ahora tenemos que un juez de la República puede, a prevención, suspender la vigencia de una ley que se tramitó y aprobó por las mayorías exigidas en el Congreso de la República. Pues bastante exótico. Lo que nos faltaba era que tuviéramos a la justicia interviniendo en asuntos propiamente legislativos. Así las cosas, pues ¿para qué senadores, para qué representantes a la Cámara si tenemos jueces? No, pues de mar, a ese punto hemos llegado, en donde la rama judicial nos exige presupuestos, nos exige independencia, nos exige respeto, pero el único resultado que nos da pues son estos terribles fallos que traspasan las potestades constitucionales que ellos tienen, y pues como ya legislan, ya prácticamente también casi que dominan el Ejecutivo, pues se ha salido de control. La división de poderes creo que en este país peligra, y la rama judicial, quien es responsable de la mediocridad de la justicia en este país, de la cantidad de homicidios impunes, de la cantidad de torcidos en parte que no logramos nunca judicializar y que nunca lleguen a puerto, como lo es Odebrecht, como lo son el ñoño Lías y todos los que están involucrados en ese asunto, pues es muy grave. De mar, es la distorsión de una de las ramas del poder nuestro, que cada vez más parece un partido político independiente. De mar, pero quería cambiarle de tercio, porque tenemos situaciones en las ciudades, pues las dos ciudades más importantes del país. Tanto en Bogotá, pues vemos que no se hace ninguna obra ni se tapa ningún hueco, pero sí nos pintan los puentes de verde. Bueno, no sé si será en algún punto publicidad política pagada y que el Partido Verde nos va a reembolsar, ¿no? Porque pues, si ya están haciendo proselitismo para la futura presidencia de Claudia López, gastando la plata de los bogotanos en unos murales que, por pura curiosidad, pues son del color verde, ¿no? Como también intentaron estos buses que ahora, pues menos mal son amarillos, pues como estaba previsto, que querían bajo la excusa de poner una propaganda de Enel, la empresa de energía de Bogotá, que es una de las proveedoras de la energía en nuestra ciudad, pues que ellos se ofrecían supuestamente pintar los buses de verde para poder ayudar al financiamiento del transporte, pero pues eso se le cayó a la alcaldesa porque todos sabíamos que era una jugada politiquera de Claudia López. Y por el otro lado, en Medellín, apreciado de mar, vemos un terrible desplante de concejales del Partido Centro Democrático, que pues Pero lo que no se hicieron me, prácticamente es una pero, traición más o menos a su propia colectividad, ¿no? pero no se me vaya, no se me vaya, no se me vaya todavía del tema de Bogotá. Leímos una serie de publicaciones que hizo el concejal Andrés Forero, donde da a conocer el contrato por 3.205.723.967 pesos, con, en este caso, Ideartes, y ya está el número de proceso, el título, Intervenciones Zonas Bajo Puente, Manifestación de Interés, Menor Cuantía, Presentación de Oferta, y el proceso adjudicado y celebrado. Y la idea era esa, pintar con algunos murales los puentes y otros, como usted lo vio, de color verde, en la ciudad. ¿Y por qué no destinar esa platica? No sé, se me ocurre a esos 3.000 millones de pesos, más de 3.000 millones de pesos. No crea que 200 millones son poca cosa, ¿no? Son más de 3.000 millones de pesos. ¿Por qué no se destinan a tapar los huecos en la ciudad que tanto o que menos le importan a la señora Claudia López, porque cree que solo los carros tienen rines? Ella desconoce que las bicicletas, que las motos y que otro tipo de transporte se mueve a través de ruedas, y por lo mismo destina esos más de 3.000 millones de pesos a pintar murales debajo de 11 puentes. Pues qué manera más curiosa de llevarse la plata para otras Ojalá se cosas, pero... gastaran, no, ojalá además se gastaran esa plata más bien mejorando los huecos que tienen esos mismos puentes, porque si usted no sé si se ha dado cuenta, Ah, y claro. los oyentes que nos están escuchando, en Bogotá a duras penas deben haber dos o tres puentes que en las conexiones al inicio y al final
pues están más o menos aceptables. De resto, si todos los bogotanos se dan cuenta o cuando vayan a subirse a un puente, miren con cuidado, siempre el carro salta, siempre hay una cantidad de huecos terribles. Entonces, pues la lógica de la alcaldesa, pues de Mar, lo tengo que decir y me perdonarán los oyentes, es una chambonada. Porque entonces, en vez de arreglar, gastar esta plata nuestra en mejorar los huecos que hoy en día matan motociclistas, matan ciclistas, pues obviamente causan accidentes de tránsito, lo que ella decide, que es lo que necesita la ciudad, es pintar sus puentes de verde. Hombre, casi que daría para que la Procuraduría investigue un poquito. Seguramente no va a pasar, no va a pasar, a pesar de que ella es la mujer que promovió en Colombia la lucha anticorrupción, y miren dónde vamos. Ahora sí, pasemos al Partido Centro Democrático para luego ir con nuestro invitado. Resultó inaudito, ¿no? Todo el mundo hubiera pensado que el Partido Centro Democrático era una bancada sólida en el Consejo de Medellín para hacerle oposición y control político a su contradictor, Daniel Quintero. Pero resultó Daniel Quintero salvado no por la campana, sino por el mismo Partido Centro Democrático y algunos de sus concejales. No, pues ese, pues como le decía, un desplante gravísimo. Entiendo que se activan todos los procesos internos en el Centro Democrático para sancionar a estos concejales. Se acusa a estos 4 concejales que son, pues, más que enmermelados por el señor Daniel Quintero, que se le puede creer, creo que es algo factible. Y pues el presidente Uribe les hizo un tuit, mejor dicho, que eso es como la preexpulsión del partido, ¿no? Mejor quedarse sin concejales que cambiar, que perder principios. Afirmaciones duras, sobre todo del máximo líder de esta colectividad. Yo creo que estos personajes, sospechándolo de Mar y pensándolo bien, están buscando la expulsión con el objetivo de poder eliminar la doble militancia y, no sé, unirse al pacto histórico o de pronto a cualquier otro partido que se arrodille ante el populista de Quintero. Pues es triste de Mar porque también muestra una falencia en el Centro Democrático en donde no hay unos filtros ideales para poder meter la gente que representa a esta colectividad y pues estos desplantes de unas personas que se supone deberían estar defendiendo los pilares, entiendo los 5 pilares de este partido, pues es una situación compleja y no creo que deje muy bien parado al Centro Democrático de aquí en adelante en la ciudad de Medellín, que recordemos es la capital del fortín político de esta colectividad. Entonces, pues mucho está por verse, Mar. Vamos a también a hablar con algunos concejales de la ciudad de Medellín para conocer el alcance de esta decisión y esto que realmente diera para preocupar muchísimo a la colectividad que está preparándose para las elecciones del 2022. Vamos con nuestro invitado a esta hora. Él es Rubén Darío Molano, representante de la Cámara por el Partido Centro Democrático, departamento de Cundinamarca. Muy buenos días, representante. Bienvenido a la Hora de la Verdad. Mi estimado Demar, Nicolás, saludo muy especial a ustedes, a todo el equipo de la Verdad. Por supuesto, un saludo muy especial al doctor Fernando Londoño. Desde aquí, hágame en el favor de hacerle llegar nuestro mensaje de fortaleza, de recuperación, porque este país lo necesita inmensamente en las actuales circunstancias. Un saludo muy especial también a toda su audiencia. Pues muchas gracias por atendernos y le haremos llegar sus saludos a nuestro señor director, el doctor Fernando Londoño Hoyos. Bueno, representante, en estos 116 municipios de Cundinamarca, vaya departamento más grande, más diverso, más bello, hay problemas también, claro, y en este caso hay denuncias que son muy complejas sobre el servicio de Enel Codensa. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué le han dicho y dónde se presentan las denuncias?